Se supone que la hora de dormir debe ser un acontecimiento feliz para un niño cansado. Para mí fue horrible. Mientras que algunos niños pueden quejarse de ser enviados a la cama antes de que hayan terminado de ver una película o jugar a su videojuego favorito. Cuando yo era un niño, la noche era algo a lo que temer verdaderamente. En algún lugar en el fondo de mi mente lo sigue siendo. Como alguien que ha sido instruido en las ciencias, no puedo demostrar que lo que me pasó fue objetivamente real, pero puedo jurar que lo que pasó fue de terror genuino, un temor que en mi vida, estoy feliz de decir, nunca ha sido igualado. Voy a relatarles todo lo que pueda, tómenlo como mejor les convenga, pero estaré contento de simplemente conseguir que salga de mi pecho. No puedo recordar exactamente cuándo comenzó, pero mi aprehensión hacia conciliar el sueño parecía corresponder con haber sido trasladado a mi habitación propia. Tenía 8 años de edad en ese momento, y hasta entonces había compartido una habitación, felizmente, con mi hermano mayor. Como es perfectamente comprensible para un niño de 5 años mayor que yo, mi hermano finalmente pidió una habitación para él solo, y como resultado, me dieron la habitación en la parte trasera de la casa. Era una habitación pequeña, estrecha, pero extrañamente alargada, lo suficiente para alojar una cama y un par de muebles, pero no más. Realmente no podía quejarme, porque incluso a esa edad entendí que no teníamos una casa muy grande y no tenía ningún motivo válido para estar decepcionado, ya que mi familia era tanto amorosa como protectora. Fue una infancia feliz, durante el día. Una única ventana daba a nuestro jardín trasero, nada fuera de lo común, pero incluso durante el día, la luz que se arrastraba en esa habitación parecía casi vacilante. Como a mi hermano se le había dado una nueva cama, me dieron la litera que solíamos compartir. Aunque me sentía mal por tener que dormir a solas, yo estaba emocionado ante la idea de poder dormir en la litera de arriba, que parecía mucho más aventurera para mí. Desde la primera noche, recuerdo una extraña sensación de malestar que se arrastraba lentamente desde el fondo de mi mente. Me acosté en la cama de arriba, mirando mis figuras de acción y coches tirados en la alfombra azul, a medida que se llevaron a cabo las batallas y aventuras imaginarias entre los juguetes del suelo. No podía evitar sentir que mis ojos estaban siendo lentamente arrastrados hacia la cama de abajo, como si algo se moviera en el rabillo del ojo, algo que no deseaba ser visto. La cama estaba vacía, impecablemente hecha con una manta azul oscuro, que cubría parcialmente dos almohadas blancas bastante flácidas. No pensé más sobre eso en aquel momento. Yo era un niño, y el ruido de la televisión de mis padres se deslizó debajo de mi puerta, envolviéndome en una cálida sensación de seguridad y bienestar. Me quedé dormido. Cuando desperté de un sueño profundo por algo en movimiento, agitándose, puede tomar un momento entender lo que realmente está sucediendo. El velo del sueño se cierne sobre tus ojos y oídos incluso cuando estás lúcido. Algo se movía, no había ninguna duda al respecto. Al principio no estaba seguro de lo que era. Todo estaba oscuro, casi completamente negro, pero había suficiente luz del exterior para delinear esa estrecha y sofocante habitación. Dos pensamientos aparecieron en mi mente simultáneamente. El primero fue que mis padres estaban en la cama debido a que el resto de la casa estaba a oscuras y en silencio. El segundo pensamiento se centró hacia el ruido, un ruido que obviamente me había despertado. Mientras las últimas telarañas del sueño se desvanecían en mi mente, el ruido tomó una forma más familiar. A veces el más simple de los sonidos puede ser el más desconcertante. Un viento frío silbando a través de un árbol de fuera, los pasos de un vecino incómodamente cerca, o en este caso, el simple sonido de las sábanas revolviéndose en la oscuridad. Eso era todo, sábanas revolviéndose en la oscuridad, como si un durmiente perturbado estuviera tratando de ponerse cómodo en la cama de abajo. Me quedé allí con incredulidad, pensando que el ruido era o no mi imaginación, o tal vez solo mi gato buscando un lugar cómodo para pasar la noche. Fue entonces cuando noté la puerta cerrada, como lo había estado antes de que me quedase dormido. Tal vez mi madre había venido a checarme, y el gato se había escabullido en mi habitación. Sí, eso debe haber sido. Me volví hacia la pared, cerrando los ojos con la vana esperanza de que podía volver a dormirme. Mientras conciliaba el sueño, el movimiento de abajo de mí cesó. Pensé que había perturbado a mi gato.
pero rápidamente me di cuenta de que el visitante en la cama de abajo era mucho menos mundano que mi mascota tratando de dormir, y mucho más siniestro, como si hubiera sido molestado, descontento por mi presencia. El durmiente perturbado comenzó a revolverse y girar violentamente, como un niño que tiene una rabieta en su cama. Podía oír las sábanas torcerse y girar una ferocidad cada vez mayor. El miedo se apoderó de mí, no en la misma manera sutil que lo había experimentado antes, sino que ahora era potente y aterrador. Mi corazón se aceleró tanto, mis ojos se dilataron, escudriñando la oscuridad casi impenetrable. Dejé escapar un grito, como la mayoría de los niños hacen. Instintivamente le grité a mi madre. Podía oír que algo se movía en el otro lado de la casa, pero cuando di un suspiro de alivio porque mis padres venían a salvarme, la litera de repente empezó a temblar violentamente como si estuviera siendo sacudida por un terremoto, chocando contra la pared. No me atreví a saltar de la cama, por temor de que la cosa de abajo se me acercara y me atrapara, llevándome hacia la oscuridad. Así que me quedé allí, con los nudillos blancos apretando las sábanas hacia mí como un manto de protección. La espera me pareció una eternidad. La puerta finalmente, y por suerte, se abrió de golpe, dejándome inmóvil bajo la luz, mientras que la litera de abajo, el lugar de descanso de mi visitante no deseado, estaba vacía y tranquila. Yo lloraba y mi madre me consolaba. Lágrimas de miedo seguido de alivio corrían por mi cara. Sin embargo, a través de todo el horror no le dije por qué estaba tan asustado. No puedo explicarlo, pero era como si lo que había estado en esa cama volvería si siquiera hablara de ello, o pronunciara una sola sílaba de su existencia. Si eso era así en verdad, no lo sé, pero cuando era niño sentí como si esa amenaza invisible se mantuviera cerca, escuchando. Mi madre se acostó en la cama vacía, con la promesa de permanecer allí hasta la mañana siguiente. Eventualmente mi ansiedad se calmó. El cansancio me empujó de nuevo hacia el sueño, pero permanecí inquieto, despertando varias veces al sonido de sábanas revolviéndose. Recuerdo que al día siguiente quería ir a cualquier parte, estar en cualquier lugar, excepto en ese ambiente sofocante estrecho. Era un sábado y estuve jugando afuera muy feliz con mis amigos. A pesar de que nuestra casa no era muy grande, tuvimos la suerte de tener un jardín amplio. Jugábamos allí a menudo. Como una gran parte de él se había dejado crecer, podíamos escondernos en los arbustos, subir el enorme árbol de sicomoro que se elevaba por encima de todo, y fácilmente imaginarnos una gran aventura en alguna tierra salvaje. Aunque todo era muy divertido, de vez en cuando dirigía mi mirada a esa pequeña ventana ordinaria, delgada e inocua. En el exterior, el exuberante entorno verde de nuestro jardín acompañado de las caras de felicidad de mis amigos no pudieron extinguir la sensación que recorría mi espina dorsal, la sensación de que algo en esa habitación me veía jugar, esperando la noche cuando estuviera solo, ansiosamente lleno de odio. Puede sonarles extraño, pero cuando mis padres me dejaron solo de nuevo en esa habitación por la noche, no dije nada, no protesté, ni siquiera inventé una excusa de por qué no podía dormir allí. Simplemente entré disgustado a esa habitación. Subí los pocos pasos hacia la cama de arriba y luego esperé. Ahora que soy adulto estoy contando a todos acerca de mi experiencia, pero incluso a esa edad me sentía casi tonto al hablar de algo de lo que en realidad no tenía evidencias. Estaría mintiendo, sin embargo, si digo que esa fue mi razón principal. Todavía sentía que esa cosa se enfurecería con que siquiera hablara de ello. Es curioso cómo ciertas palabras pueden permanecer ocultas de tu mente, sin importar qué tan flagrantes y evidentes sean. Una palabra me llegó esa segunda noche, acostado en la oscuridad, solo, asustado, consciente del cambio en el ambiente, un engrosamiento del aire, como si algo más lo hubiera desplazado. Al escuchar los primeros movimientos ocasionales de las sábanas de la cama de abajo, aceleró mi corazón. Al darme cuenta de que algo estaba de nuevo en la cama de abajo, esa palabra, una palabra que había sido enviada al exilio, se filtró a través de mi conciencia, liberándose de toda represión y tallándose a sí misma en mi mente. Fantasma. Como ese pensamiento vino a mí, me di cuenta de que mi visitante no deseado había dejado de moverse. Las sábanas de la cama yacían en calma, pero habían sido sustituidas por algo mucho más aterrador. Una lenta, rítmica y áspera respiración escapaba de la cosa de abajo. Me podía imaginar su pecho subiendo y bajando con cada respiración sórdida,
sibilante y confusa. Me estremecí y deseé, más allá de toda esperanza, que se fuera sin incidentes. Entonces algo inconfundiblemente escalofriante sucedió. Se movió. Se movió de una manera diferente que la de antes. Cuando se agitaba en la cama parecía inmotivado, descontrolado, casi animal. Sin embargo, fue impulsado por la conciencia con un propósito, con un objetivo en mente, pues esa cosa que yacía en la oscuridad, aunque parecía estar decidido a aterrorizar a un niño con calma y con indiferencia, se sentó. Su respiración dificultosa se había vuelto más fuerte, ahora con tan solo un colchón y un par de maderas endebles que separaban mi cuerpo de ello. Me quedé inmóvil, mis ojos se llenaron de lágrimas, un temor que corría por mis venas, un temor que las meras palabras no pueden expresar ni a ustedes ni a nadie. Me imaginé cómo luciría esa cosa sentada ahí, escuchando desde debajo de mi colchón, esperando el más mínimo indicio de que estaba despierto. La imaginación se convirtió en una realidad desconcertante. Comenzó a tocar las tablillas de madera sobre las que mi colchón se sostenía. Parecía que las tocaba con cuidado, llevando lo que me imaginaba eran sus dedos y manos a través de la superficie de la madera. Entonces, con gran fuerza, hizo presión sobre dos tablillas en el colchón. Incluso a través del relleno, se sintió como si alguien hubiera pegado brutalmente sus dedos en mi costado. Dejé escapar un alarido, y la sibilante y temblorosa cosa de abajo respondió a ello, haciendo vibrar la litera, como lo había hecho la noche anterior. Una vez más, estaba bañado en luz, y allí estaba mi madre, amorosa, preocupándose por mí como siempre lo hacía, con un abrazo reconfortante y palabras tranquilizadoras, que finalmente calmaron mi histeria. Por supuesto, ella me preguntó cuál era el problema, pero no pude decirle. Simplemente dije una palabra una y otra vez. Pesadilla. Ese patrón de eventos continuó durante semanas, si no meses. Noche tras noche me despertaba con el sonido de las sábanas revolviéndose. Gritaba cada vez, como para no darle a esa abominación tiempo para que me tocara y me sintiera. Con cada grito la cama se sacudía violentamente, deteniéndose con la llegada de mi madre, quien pasaría el resto de la noche en la cama de abajo, al parecer inconsciente de la fuerza siniestra que torturaba a su hijo por las noches. En varias ocasiones me las arreglé para fingir que estaba enfermo, y pensé en otras razones no del todo ciertas para dormir en la cama de mis padres, pero la mayoría de las veces estaba solo en ese lugar por las primeras horas de cada noche. Con el tiempo puedes desensibilizarte de casi cualquier cosa, sin importar qué tan horrible sea. Me había dado cuenta de que por cualquier razón, esa cosa no podía hacerme daño cuando mi madre estaba presente. Estoy seguro de que lo mismo se aplicaría con mi padre, pero por más amoroso que él fuera, despertarlo de su sueño era casi imposible. Después de unos meses me había acostumbrado a mi visitante nocturno. No confundan esto con una amistad sobrenatural. Yo detestaba esa cosa, aún le temía sobremanera, ya que casi podía sentir sus deseos y su personalidad, si es que se le puede llamar así. Una llena de odio perverso y retorcido que me anhelaba, tal vez entre todas las cosas. Mis mayores temores se hicieron más potentes durante el invierno. Los días eran cortos y las noches más largas, dándole a ese desgraciado más oportunidades. Fue un tiempo difícil para mi familia. Mi abuela, una mujer maravillosamente amable y gentil, se había deteriorado mucho desde la muerte de mi abuela. Mi madre estaba haciendo todo lo posible para mantenerla en su vecindario, pero la demencia es una enfermedad degenerativa y cruel, despojando a la persona de sus recuerdos un día a la vez. Pronto ella dejó de reconocernos, y quedó claro que tendría que ser trasladada de su casa a un hogar de ancianos. Antes de que pudiéramos moverla, mi abuela tuvo unas noches particularmente difíciles, y mi madre decidió que se quedaría con ella. Por mucho que amaba a mi abuela, y no sentía más que angustia por su enfermedad, hasta el día de hoy me siento culpable de que mis primeros pensamientos no fueran sobre ella, sino de lo que mi visitante nocturno me podría hacer en caso de que se percatara de la ausencia de mi madre, pues su presencia era lo único de lo que estaba seguro que me protegía de todo el horror que esa cosa podía llegar a hacerme sentir. Me apuré a mi casa después de la escuela ese día, y de inmediato quité las sábanas y el colchón de la cama de abajo, colocando sobre las tablillas un viejo escritorio, una cajonera y algunas sillas. Le dije a mi padre que estaba haciendo una oficina, lo que encontró adorable.
pero ni en broma le daría a esa cosa un lugar para dormir por otra noche más. Cuando la oscuridad se acercaba, no sabía qué hacer. Mi único impulso fue el de recoger del joyero de mi mamá un crucifijo pequeño que había visto allí antes. Aunque mi familia no era muy religiosa, a esa edad yo todavía creía en Dios y tenía la esperanza de que de alguna manera eso me protegería. A pesar de mi miedo y ansiedad, mientras apretaba el crucifijo debajo de mi almohada con una mano, el sueño eventualmente llegó. Esperé despertarme por la mañana sin mayor incidencia. Desafortunadamente, esa noche fue la más terrorífica de todas. Me desperté poco a poco. La habitación estaba una vez más a oscuras. En lo que mis ojos se acostumbraban empecé a distinguir poco a poco la ventana y la puerta, las paredes, algunos juguetes en un estante. Incluso hasta el día de hoy me estremezco al pensar en ello, pues no había ningún ruido, ninguna agitación en las sábanas, ningún movimiento en absoluto. La habitación se sentía sin vida, sin embargo, no estaba vacía. Mi visitante nocturno, esa desagradable y sibilante cosa llena de odio que me había aterrorizado noche tras noche, no estaba en la cama de abajo, estaba en mi cama. Abrí la boca para gritar, pero no emití palabra. El terror absoluto había suprimido el sonido de mi voz. Me quedé inmóvil. Si no podía gritar, no quería hacerle saber que estaba despierto. Hasta ese momento no lo había visto, solo podía sentirlo. Se ocultaba bajo mi sábana, podía ver su contorno y podía sentir su presencia, pero no me atreví a mirar. Su peso recaía sobre mí, una sensación que nunca olvidaré. Cuando digo que las horas pasaron, no exagero. Acostado allí, inmóvil, en la oscuridad, horrorizado. El miedo a veces puede desgastarte, hacerte un manojo de nervios, dejando solo el más mínimo rastro de ti detrás. Tenía que salir de esa cama. Entonces lo recordé. El crucifijo. Mi mano todavía estaba debajo de la almohada, pero no tenía nada. Lentamente moví mi muñeca para encontrarle, minimizando lo mejor que pude el sonido y las vibraciones que causaba, pero no lo pude encontrar. O lo había tirado en la cama, o ni siquiera podía soportar la idea de que lo había tomado de mi mano. Sin el crucifijo perdí toda noción de esperanza. Incluso a una edad temprana puedes estar bastante consciente de lo que es la muerte y estar intensamente asustado de ella. Sabía que iba a morir en esa cama si me quedaba allí, pasivo, expectante, sin hacer nada. Tenía que salir del cuarto, pero ¿cómo? Debía saltar de la cama y esperar que llegara a la puerta a salvo. ¿Qué pasaría si eso era más rápido que yo? ¿O debería arrastrarme lentamente fuera de la cama, esperando no despertar a mi compañero de litera? Al darme cuenta de que no hizo nada cuando me moví tratando de encontrar el crucifijo, empecé a tener unas ideas muy extrañas. ¿Y si estaba dormido? Ni siquiera había respirado desde que me desperté. Tal vez estaba descansando, creyendo que finalmente me poseía, que finalmente estaba en sus garras, o quizá estaba jugando conmigo. Después de todo, eso es exactamente lo que había hecho por incontables noches, y ahora que estaba debajo de ello, apretado contra mi colchón sin una madre que me protegiera, tal vez solo lo estaba posponiendo, saboreando su victoria hasta el último momento posible, como un animal salvaje saboreando a su presa. Traté de respirar tan superficialmente como me fue posible, y reuniendo cada gramo de coraje que pude, comencé a levantar la sábana con la mano derecha. Lo que encontré bajo esas cubiertas casi detuvo mi corazón. No lo vi, pero en lo que mi mano movía la sábana, rozó algo suave y frío, algo que sin lugar a dudas se sentía como una mano delgada. Contuve la respiración, asustado, pues ahora estaba seguro de que sabía que estaba despierto. Nada, no se movía, parecía muerto. Tras unos momentos llevé la mano un poco más adentro de la sábana y sentí un antebrazo delgado y mal formado. Mi confianza y curiosidad casi mórbida creció en tanto se movía hacia un bíceps desproporcionadamente grande. El brazo estaba estirado, acostado sobre mi pecho, con la mano apoyada en mi hombro izquierdo, como si me hubiera agarrado mientras dormía. Entendí que tendría que mover ese apéndice cadavérico si quería escapar de sus garras. Por alguna razón, la sensación en el hombro de mi ropa siendo arrugada por ese invasor de la noche me detuvo en seco.
El miedo una vez más se acumuló en mi estómago y en mi pecho, mientras retiraba mi mano con disgusto por el tacto de cabello desarreglado y grasoso. No me atreví a tocar su cara, pero hasta el día de hoy me pregunto cómo se habría sentido. Dios santo, se movió. Se movió. Fue sutil, pero su agarre en mi hombro y a lo largo de mi cuerpo se hizo más fuerte. No hubo lágrimas, pero por Dios que quería llorar. Mientras su mano y brazo se enrollaban en mí, mi pierna derecha tocó la pared que estaba contra la cama. De entre todo lo que me pasó en esa habitación, esto fue lo más extraño. Me di cuenta de que la rancia y sofocante cosa que obtenía gran placer de violar la cama de un niño no estaba enteramente encima de mí. Estaba saliendo de la pared, como una araña cuando caza desde su guardia. De pronto, su agarre pasó de un apretón leve a un estrujón repentino. Me jaló y arañó mi ropa, como asustado de que su oportunidad pasara. Opuse resistencia, pero su brazo esquelético era demasiado fuerte para mí. Su cabeza se alzó, retorciéndose bajo la sábana. Ahora comprendía hacia dónde era que me estaba llevando. A la pared. Luché por mi vida. Lloré y de pronto mi voz había regresado, gritando pero nadie vino. Entonces supe por qué estaba tan ansioso, por qué tenía que poseerme en ese instante. A través de mi ventana, esa ventana que parecía representar tanta maldad desde afuera, nacía esperanza. Los primeros rayos del sol. Seguí luchando, sabiendo que de aguardar un poco más se iría. Mientras luchaba por mi vida, el parásito sobrenatural cambió de táctica, acercándose poco a poco a mi pecho, con su cabeza ahora asomándose por debajo de las sábanas, sibilante, tosiendo, jadeando. No recuerdo sus facciones, simplemente recuerdo su aliento contra mi rostro, fétido y tan frío como el hielo. A medida que el sol apareció en el horizonte, ese lugar oscuro, ese cuarto asfixiante fue purificado, bañado por la luz solar. Me desmayé cuando sus dedos flacos rodearon mi cuello, sacando la vida de mi cuerpo. Fui despertado por mi padre ofreciéndome el desayuno. Una vista en efecto maravillosa. Había sobrevivido a la experiencia más horrible de mi vida hasta ese momento y hasta ahora. Despegué la cama de la pared, retirando asimismo los muebles que creí que harían desistir a esa cosa de tomar una cama. Poco sabía que intentaría tomar la mía, y a mí. Nunca le conté a nadie esta historia. Hasta el día de hoy, aún me despierto cubierto en sudor frío al sonido de las sábanas revolviéndose, o un jadeo causado por un resfriado, y ciertamente nunca duermo con la cama contra la pared. Llámenlo superstición si quieren, pues como he dicho, no puedo descartar explicaciones convencionales, tales como la parálisis del sueño, alucinaciones o una imaginación demasiado activa. Pero puedo decir esto: al siguiente mes mis padres me dieron su habitación en el otro extremo de la casa, y ellos tomaron ese extrañamente sofocante pero alargado lugar como su dormitorio. Me dijeron que no necesitaban una habitación espaciosa, solo una lo suficientemente grande como para alojar una cama y algunas otras cosas. Duraron 10 días. Nos mudamos al 11º.